Hola a todos, primeramente les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Pelota al Piso. Lo que nos convoca hoy es un nuevo partido de la selección chilena, un nuevo proceso con Ricardo Gareca. Así que quiero presentar a nuestro invitado de hoy, Mario Gutiérrez Pastorini, entrenador de fútbol y también comentarista deportivo de la radio Yacolén de Concepción. Así que quiero que también los pueda saludar, así que lo pasamos con él de inmediato. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes también a todos los que van a ver este podcast, y contento de estar acá y aportar también en este nuevo proceso de la selección chilena con un comentario distinto, que es lo que buscamos alcanzar. Así es. Bueno, para comenzar te quería preguntar sobre el entrenador, sobre Ricardo Gareca. ¿Cuál es tu opinión de su llegada? ¿Qué te parece en cuanto al contexto que busca la selección? ¿Nos pudieras hablar acerca de eso? Sí, Martín, por supuesto. Bueno, primero hay muchas voces, escuchamos muchos comentarios en relación al técnico, pero yo les quisiera dejar una historia como reflexión, en realidad, con la llegada de este técnico. Primero, señalar antes de la historia que hubo muchos problemas a partir de la dirección deportiva y de la NFP, de la presidencia, desde, yo diría, la salida de Bielsa hasta Sampaoli, diría yo, en todo ese proceso, producto de que justamente se le exigía a los nuevos técnicos, podríamos decir desde Rueda en adelante, ¿cierto, Martín? De que había que reemplazar a la generación dorada y prontamente había que generar un proceso. Y yo creo que los medios también tradicionales cometen el grave error, porque no hay un análisis profundo del fútbol, de exigir este proceso, y termina confundiendo y llevando también a la opinión pública con pensamientos, creo yo, o reflexiones erróneas, porque un proceso en Chile, yo les digo, particularmente de lo que conozco, han habido en más de 100 años de fútbol solo dos procesos: el de Fernando Riera, ¿cierto?, el año 62, y con Marcelo Bielsa, ¿cierto?, en su llegada a Chile. El resto, y yo creo que muchos van a coincidir, sobre todo los que ya tienen varios años en el cuerpo, de que en Chile siempre han llegado los jugadores que están en su mejor momento. Y esa es una realidad ineludible de todos los años del fútbol chileno, insisto, aparte de estos dos procesos que son unas verdaderas islas, del 62 y el proceso de Bielsa. Entonces, yo decía, ¿cómo explicar esto de Gareca, esta llegada de Gareca? Y me calza con la historia que leí alguna vez de la administración, ¿cierto?, de las grandes empresas. Cuenta la historia de que una empresa de una bebida cola, muy tradicional, necesitaba hacer un cambio de gerente, o decidió hacer un cambio de gerente, porque el que estaba, que era muy exitoso durante mucho tiempo, decidió irse de la compañía, y tenían que traer a otro gerente que se buscó, ¿cierto? Además era de la competencia, que también había dejado de trabajar hace un tiempo, conocía perfectamente a la empresa, que además había sido su competencia, y que tenía, la empresa que estaba buscando la gerencia había tenido números brillantes, era top, ¿cierto?, la cola top de ese país, y por lo tanto la llegada de este nuevo gerente implicaba un gran desafío. ¿Y qué hizo este nuevo gerente que fue contratado, que insisto venía de la competencia? Se dio cuenta de que estaba todo perfecto y de que en realidad no había que hacer muchos cambios. Entonces él, con sus años también de experiencia, se dio cuenta que para mejorar lo que había, simplemente había que prácticamente hacer que el proceso, con los ejecutivos que existía, con los jefes de departamento, de venta, distribución, producción, dejar que trabajaran, pero él quería poner su sello. Y su sello, miren lo que se le ocurrió hacer: cambiar en las oficinas la luz 1 metro más abajo, o 50 centímetros, si mal no recuerdo, en la oficina. Cambiar las luces, fue lo único. Y increíblemente la producción aumentó, a pesar de que, insisto, ya la empresa estaba en su top de rendimiento con los ejecutivos que tenía, pero este pequeño cambio generó un aumento en la producción.
Y después le preguntaron cómo había logrado mejorar los números de una gran empresa con un simple cambio de la luminaria, de la distancia de la luminaria. Y dijo la verdad que ese cambio no era absolutamente nada, no traía nada adicional, sino que solamente él quería demostrar que venía llegando. Y que él venía llegando, ¿cierto?, con su experiencia, con su conocimiento, y quería ganarse la aprobación y el respeto con algo tan simple como cambiar las luminarias, porque no cambió nada de su día a día de estos ejecutivos que están en esa compañía. Pensando en esta reflexión, yo decía, bueno, Gareca llegó a esta compañía de Chile no pensando en hacer grandes cambios, no pensando en llegar a la selección, en transformar todo, ni menos, olvídense de proceso, a él no le interesa hacer proceso. Y tenemos la clara muestra de lo que él hizo en Perú. En Perú, a Paolo Guerrero, a Farfán, a Vargas y a un montón de jugadores más, los tuvo hasta más no poder. Los estrujó, como se dice vulgarmente, hasta el último día que pudo. Farfán incluso a veces con su rendimiento físico un poco más bajo, con lesiones, entraba y jugaba igual. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va a transmitir el perfil de este nuevo entrenador, siendo Gareca, ¿cierto?, con nombre propio? Es que él va a hacer jugar y va a llamar a los jugadores que le rindan. Olvídense de cambiar la generación dorada, porque no tenemos, además, no hay nada abajo. Los fracasos de las selecciones juveniles, ¿cierto?, han sido tremendos a nivel sudamericano, no clasificamos a nada. Entonces él la tiene muy clara y llamó a Vargas, que está absolutamente, a Eduardo Vargas está absolutamente cortado por los otros procesos. Bueno, él lo llama porque sabe que le rinde y por lo tanto, en ese sentido, le da la razón. Trae nuevamente a Bravo, que está a punto de retirarse. ¿Cuánto le quedará a Bravo? 1 año probablemente, o 2 años máximo, pero está ya en el ocaso de su carrera. Seguramente va también a llamar a Vidal. Bueno, Alexis está todavía en un buen nivel, pero a lo que voy es que eso es lo que nos transmite y lo que va a hacer finalmente Gareca en este proceso con Chile. Olvidarse de que va a traer jugadores jóvenes. El jugador joven, dice Gareca, es lo que transmite. Si quiere jugar en la selección, bueno, tiene que ganársela. Aquí no le vamos a dar por ser joven y vamos a sacar uno que es mayor porque diferencia de edad. No, aquí tiene que ganársela por rendimiento. Creo haber hecho con eso, Martín, un pequeño análisis de la llegada del técnico a la selección chilena. Sí, muchas gracias. Y también algo que me llamaba la atención de lo que comentabas era que, claro, en Chile existió solamente 2 procesos, así tal cual. Y claro, como tuvimos uno con Bielsa, que es más o menos reciente, la gente puede de cierta manera acostumbrarse a que va a haber procesos, pero la diferencia entre Bielsa y Fernando Riera son 45, 50 años más o menos, que sale una generación así tan potente. Entonces no podemos pretender de que en 10 años que han pasado desde la salida de Bielsa, o 5 años desde el máximo nivel de la generación dorada, salga una generación tan buena como ella. Entonces, creo que hay que ponerlo en perspectiva, y Mario lo comentaba muy bien, de que claro, Gareca viene finalmente a demostrar con su idea, pero en base a los jugadores que hay, lo mejor que esté en el momento, como siempre ha pasado generalmente en la historia de Chile. Y bueno, para irnos ya de lleno a lo que fue el partido de Chile contra Albania, el estreno de la era Gareca. Bueno, vamos a ver la alineación de Chile primeramente. Mario ya adelantaba algunos nombres, pero el primero, bueno, al arco Bravo, en la defensa Isla, Lichnowsky, Díaz y Gabriel Suazo. En el medio Rodrigo Echeverría, un poquito más retrasado, Marcelino Núñez, con un papel quizá un poco más mixto, y Alexis un poco más adelantado, como una especie de 10. Y arriba 3 delanteros, Osorio por la derecha, por el carril de Isla, y Víctor Dávila por la izquierda, en el carril de Gabriel Suazo. Si quieres pasamos ya al análisis, Mario. Sí, pasemos al análisis, me parece. Primero, bueno, a veces uno, porque estamos tan acostumbrados, de verdad que nos influye mucho, sobre todo los que ya llevamos muchos años en esto, mirando fútbol, qué sé yo, o trabajando, en mi caso particular, del fútbol, pero nos dejamos llevar, insisto, por los comentarios tradicionales, que son frases tan hechas y que yo creo que nos inducen a muchos errores. A veces, claro que el rendimiento de un equipo depende mucho de las individualidades, pero yo creo que el trabajo colectivo, porque es un juego colectivo además, dependiendo de la base del fútbol, uno tiene que primero determinar
cuál es la forma de jugar, el modelo de juego, el modelo que implica muchos factores dentro de ello, que es el sistema de juego que tiene que ver con la posición de los jugadores, los esquemas que siempre uno escucha en los medios de comunicación, pero eso hay que desarrollarlo. Después vienen los comportamientos tácticos, después vienen los momentos del juego, ofensivo, defensivo, las transiciones, las acciones a balón parado, la táctica fija. Entonces primero determinemos qué es lo importante y lo aterrizamos con los intérpretes, porque los intérpretes a veces también fallan, o a veces aciertan, a veces no están, por suspensiones, por lesiones, por una serie de factores que pueden ocurrir. Pero claramente quiero dejar justamente en este espacio, Martín, que compartimos, ¿cierto? Una visión distinta de poder hacer un análisis que permita el por qué. Claro. Nunca nos explican nada. Claro. Nunca nos explican. En los medios, de verdad, que me lo repito y lo reitero, porque a veces hablan de cosas externas al fútbol. Eso no es fútbol, es la cancha. Y la cancha no miente. A veces nos pueden esconder cosas, que un jugador salió en la noche, la cancha no miente. No lo vamos a saber, pero la cancha no miente. Que se portó bien, que se portó mal, que entrenó como debe, que se alimentó, que descansó, que no tuvo problemas familiares. Bueno, eso no lo vamos a saber, es parte de la vida privada. Pero la cancha no miente. Entonces ahí es donde que tenemos que comentario, y con los nombres que tú has dado, que insisto, pueden cambiar, porque es el primer partido, y por supuesto que hay jugadores que uno pudiese pensar que están afuera y pudiesen ser titulares, lo mismo que estábamos hablando de los más antiguos, Medel, Vidal, no sé, y algún otro que pueda... Aranguis. Sí, Aranguis, Pulgar, claro, que también son jugadores que pudiesen ser importantes. Bueno, pero más allá de eso, en este primer partido veamos cómo quiso jugar Gareca con estos intérpretes. Vamos a ir para poder entender cómo quiso jugar. En términos generales, se habla de momentos del juego, momento ofensivo. O sea, ¿qué pasa cuando Chile tiene el balón? A eso hablamos de ofensivo. Y ofensivo es incluso cuando la toma Bravo. Ese es el momento ofensivo, claro, cuando tiene el balón. Porque esa es la primera salida y la primera opción de ataque. Bueno, yo creo que aquí, con jugadores, ¿cierto? Paulo Díaz no juega mal con el balón a los pies. Lichnowsky tampoco lo hizo mal, ¿cierto? Trataba de pedir el balón, sí, un poco más rígido. Lichnowsky es su retorno a la selección después de haber hecho una buena campaña en el América, claro, en México, que se nota que está ganándose un lugar, ¿cierto?, nuevamente en la selección por el alza de su rendimiento. Hace rato que no lo llamaban y aparece, y creo que como lo hizo bastante bien Paulo Díaz como central izquierdo, que también lo hace recurrentemente en River. Ahora, cuando tenemos el balón, a partir de eso, Bravo juega con estos dos centrales, porque la idea del juego es progresar para llegar arriba. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los equipos no lanzan. ¿Por qué no lanzan? No atacan directo, no tiran el pelotazo. Cualquiera de los tres nombres para hacerme entender. Es producto de que ya se ha estudiado en el alto rendimiento que si yo lanzo, la probabilidad de pérdida del balón está sobre el 80%. Entonces por eso que vemos juegos tan acentuados con la posición de balón desde atrás. Hasta los ingleses hoy en día, ¿cierto?, que antes eran constantemente lanzar, hoy día juegan, ni hablar la Premier, que tenemos equipos como el City, que es impresionante la cantidad de pases que se dan para poder avanzar. Bueno, es producto de que se analiza el juego y se dan cuenta que si lo tiramos tenemos menos posibilidad de seguir avanzando y se pierde el balón y genera una opción de ataque del rival. Cuando juega con estos centrales, el pase siguiente son con los volantes, y Chile quedamos acostumbrados con un muy buen volante, claro, Marcelo Díaz. Exacto. Y no tenemos, por lo menos en este partido, un Marcelo Díaz. Claro. No teníamos Marcelo Díaz. A Echeverría, que corre, que recupera hartos balones, que es intenso en la marca, no tiene el pie de Marcelo Díaz. Y eso es la realidad. Y por lo tanto, ¿quién es el llamado a hacer la primera salida? Marcelino Núñez. Pero Marcelino Núñez siente más el fútbol de 3/4 hacia arriba. Porque cada lugar del campo requiere características particulares de cada jugador y no las tiene Marcelo Díaz. Entonces aquí Chile no anduvo bien. Para mi modo de ver, aquí tiene una tarea pendiente en la zona de volantes, de tomar ese balón de los centrales para poder avanzar. Bueno, nos vamos por los costados. Ahora, ¿qué hace con los laterales? Los laterales se proyectan a señal siempre que tenemos un fútbol ofensivo, un entrenador que le da libertad. Antiguamente hay anécdotas con entrenadores chilenos, ¿cierto?, que no les permitían pasar la mitad de la cancha. Claro. Eran impresionantes. Hay muchas anécdotas, algún día contaremos algunas
de alguien muy conocido, que el entrenador hasta le tiraba la oreja para que no pasara la mitad de la cancha. Claro. Entonces hoy día el fútbol ya, los laterales, dice Simeone, él arma sus planteles Simeone con los laterales. Son los jugadores más importantes hoy en día en el mundo, según Simeone. Porque atacan y defienden y recorren prácticamente 80 metros, 90 metros, van y vuelven, generan amplitud. Al generar amplitud, y eso es lo que hacen, es que el equipo rival tiene que dispersar su mediocampo y su defensa bien amplio. Claro. Y ahí se crean los espacios por dónde. Por el centro, claro. obviamente. Entonces, ¿cómo juega Gareca? Con laterales posicionales amplios. ¿Para qué? Ustedes dirían, ya, pero por la misma banda o pasillo se va a topar Isla con Osorio, que Osorio va delante de él, ¿cierto? Como una especie de extremo, por ponerle, pero no es extremo. Claro. Lo mismo que Dávila, pero no es extremo. Ya. Lo que hacen Dávila y Osorio, que es lo mismo, los dos zurdos, ¿cierto? Por lo tanto, con perfil cambiado Osorio, que juega en la derecha, aprovechan la amplitud de la pasada de los laterales para ir al centro, para ir al medio, como internos, para generar volumen ahí. ¿Con quién? Con Alexis, que está en esa posición por el centro, Osorio, Sánchez y Dávila. Esos son los tres volantes que van en la espalda de los volantes, en este caso de Albania, que era el volante más retrasado, era Ramadani y Bakrami, eran los dos volantes más retrasados que tenía, para justamente generar mayor volumen y ya ponerse casi cerca del área grande. Claro. Esa es la forma, y para profundizar, profundiza más con los laterales. Insisto, primero, en 3/4 de cancha, o a mí me gusta dividir la cancha en 4, porque de mitad de campo podíamos simular que hay 2 líneas a lo largo de la cancha, ¿cierto? Podíamos dividir en 2/4, tercer cuarto, en el tercer cuarto de la cancha, ¿cierto? Que estaríamos ya pasando la mitad de la cancha, hay posicionales los dos laterales. Ustedes lo van a ver. Y lo vimos con Albania. Insisto, hacia adentro, para generar volumen y empezar a tocar, darse pase, progresar y buscar los espacios del equipo rival y para sorprender con los laterales. Me parece una estrategia o un plan de partido o de juego interesante por parte de Gareca, porque tiene volumen el equipo. O sea, ataca con 2 laterales, más los 2 internos tenemos 4, más Vargas 5, más Sánchez 6. Pero hay que tener cuidado, más Marcelino, que también se acerca a 7, pero hay que tener cuidado con el contraataque, y para el contraataque estaban siempre Lichnowsky, Paulo Díaz y Echeverría. Esos son los que están siempre atentos, porque generalmente cuando yo ataco y proyecto jugadores, ¿qué pasa con el equipo rival? Se obliga a sumar jugadores en defensa. Claro. Si va Isla, tenía que bajar Seferi con él, que es el extremo del cuadro albano, y bajaba con Isla, lo acompañaba. Entonces eso provoca de que el equipo rival ceder, y en ofensiva dejan 1 o 2. Generalmente los equipos no dejan más de 1 o 2, lo dejan 3. Dejan 1 o 2 porque el resto, como el equipo rival se me viene encima con muchos jugadores, tengo que marcarlo. Y eso es lo que ocurrió en este partido, ¿cierto?, donde Chile trataba de tener el balón. Ahora, ¿qué tuvo que pasar muchas veces? Porque Albania se hacía en momentos del balón, porque la recuperación tampoco era tan agresiva de Chile. Cuando teníamos el balón, estamos hablando en el momento ofensivo todavía, Alexis venía a buscar. Y eso no es lo lógico ni lo normal. Ahora Alexis lo hace muy bien porque tiene unos giros. Es lo que hacía Valdivia, claro, en esa posición. Que Valdivia con un jugador en la espalda, hay que darle el balón a Valdivia, aunque esté marcado. Hay jugadores que hay que darle el balón. En ese momento a Valdivia hay que darle el balón. Aquí a Alexis Sánchez, cuando la viene a buscar por el centro, hay que darle el balón. Se va a girar con un jugador, se lo va a sacar, se puede sacar proyecta la jugada. Pero nos gustaría un Sánchez más arriba, pero por déficit, y como Alexis Sánchez, que entienden el juego, que leen tan bien el partido, se dan cuenta que mis volantes, ¿cierto?, mis compañeros no están haciendo la pega de ir a buscar el balón con los centrales. Entonces ahí teníamos otra opción de acercar el balón para que se genere y se despliegue todo este abanico de opciones ofensivas con los laterales ya proyectados en el tercer cuarto de la cancha, con Osorio y Dávila por el centro, un poco más hacia el centro como internos, y Vargas ahí cerca con los centrales, saliendo también para ayudar. Muchas veces sale también Vargas de la marca de los centrales, desocupa esa zona para que genere también el equipo mayor volumen, porque cuando marcan muchos rivales no hay volumen. Creo ahí está la explicación, más allá de los goles.
el gol fue, ¿cierto?, de Dávila, que justamente estaba como interno, Sí, que le rebota, sí. ¿cierto? Sí, Ahí está. claramente. Porque estaba Suazo a la izquierda, abierto. Sí. Entonces, ¿qué le pide el técnico? Distinto pasillo, porque los pasillos también los podíamos dividir en 4, algunos lo dividen en 6, a lo ancho. Distinto pasillo, distinta altura. Suazo más proyectado, un poco más atrás, por el interno, ¿cierto? Centro izquierda. Dávila encuentra ese balón, rebota y estaba ahí merodeando el área y que remata muy bien Vargas y consigue el 1-0. De ahí creo que Chile pierde el balón porque ahora pasamos a la fase defensiva. No sé si tiene alguna pregunta, Martín, en lo ofensivo, de que estamos hablando, Chile con balón, que te haya llamado la atención. Claro, solamente como recalcar que, claro, abriendo Isla y Suazo la cancha, no retrasándose, pero entrando un poco más hacia el centro, los extremos en cuanto a la formación inicial. Por Claro, eso hay que explicar los esquemas. creo que Chile puede ser muy peligroso en ese sentido porque tiene jugadores ahí en el medio, como Sánchez, Vargas, llega Marcelino también, los mismos Dávila y Osorio que tienen buen pie. Creo que Chile, si logra hacer esa, de cierta manera, esa dinámica, creo que puede ser peligroso porque tiene jugadores importantes de mitad de cancha hasta arriba. No sé si creo que el tema defensivo puede ser un poco más el problema cuando quizás están proyectados Isla y Suazo, que como decías tú, defiende con 3 en realidad posicionalmente. No sé si viste una complicación mucho como que Albania pudo complicar en algunos momentos. Sí, justamente yo creo que pero Albania trataba de salir rápido, pero por esta tendencia mundial, por lo que digo, porque los técnicos estamos a otro nivel. Ya, o sea, ya el fútbol cambió de alguna manera, tiene su esencia, por supuesto, pero es tanto que se sabe que si yo no tengo el balón, el rival tiene altas posibilidades de hacerme daño, que Albania también hacían transiciones más lentas. Yeah. Y eso significa, transiciones, la recupero, transición ofensiva se llama, la recupero, ¿cierto? Y ataco. Pero ese ataque, a veces hay equipos que es fulminante. Y que esa jugada en 7 segundos termina, es un contraataque, termina y otra vez me dispongo a defender. Hay equipos que no quieren defender todo el rato, entonces la transición la hacen más lenta. Claro, si no puedo profundizar con un alto porcentaje de efectividad en mi contraataque que realmente pueda convertir un gol, hago una pausa. No me apuro, porque tengo el balón y hago que mi equipo empiece a salir, que le da un respiro a los defensas, le baja los niveles de concentración, que también hay un cansancio distinto en lo cognitivo de un partido de alta concentración defensiva, que es la creatividad y la libertad que tiene un jugador en su mente de cuando tiene el balón. Claro. Entonces también lo libera un poco de ese estrés dentro del partido. Y a partir de ese momento, creo que Albania no profundizó y cuando lo hizo, cuando jugó largo, creo que Lichnowsky estuvo bien parado y me llamó la atención la cantidad de balones también que Paulo Díaz ganó en esa transición aéreo, que tiene muy buen timing, Sí. que lo que admirábamos un poco de Medel, que tenía que en la era Bielsa, en la era Sampaoli, enfrentar a centro delantero de gran envergadura que lo sobrepasaban 20 centímetros, pero tenía la habilidad Medel de casi subirse encima de los rivales y ganaba. Bueno, algo de eso tiene también Paulo Díaz, entonces creo que en la transición no se vio tan mal, pero también mucho se habló, ya si bien este equipo clasificó a la Euro no vamos a decir que van siempre, los que van a jugar las finales, los 4 o ya los 6 o los 8 son los mejores de Europa. Claro. Pero también en Europa tenemos equipos, por eso que las clasificatorias siempre se ha dicho de Sudamérica son mucho más potentes y más reñidas que en Europa. En Europa hay países que le ganan 10-0. Entonces esta Albania, si bien tiene muchos jugadores que están en Italia, sí, ¿cierto? En Serie A, claro. Exacto, entonces eso obviamente le da un plus para estar al segundo nivel de Europa hoy en día, entre segundo y tercero. Antes estaba en el 10º nivel, ahora ya está segundo, tercero, entonces, pero de verdad, individualmente no son jugadores que pudiesen superar en el mano a mano, ¿cierto? A nuestros defensas chilenos. Y es así, porque uno también tiene que, el fútbol se juega contra un rival. Entonces tampoco uno puede proyectar lo que juega mi equipo contra este rival, contra un campeón del mundo, con un clase A. Entonces es distinto. Por eso que el fútbol no se juega solo. Hay un oponente. Y yo me dispongo y me preparo a partir de ese oponente. Y los técnicos hoy en día incluso hacen modificaciones. Incluso de algunos jugadores que uno dice, ¿cómo los va a dejar afuera? Los deja afuera porque para ese partido calza más el que estaba en la banca en el partido anterior que el que jugó. Claro. Y eso pasa. A este nivel pasa.
Entonces creo que al nivel de Albania no fue superior individualmente para aprovechar de mejor manera eso en ese aspecto defensivo. Ahora en el defensivo, digamos, momento defensivo, cuando Albania sale del fondo, ya cuando tiene el balón, cuando se han dado 4 o 5 pases, bueno, la forma de marcar de Chile, que también los técnicos, esto se trabaja mucho. ¿Cómo marco? ¿Cómo marco la salida del rival? Porque estábamos acostumbrados con Bielsa, a mí me queda en la retina Bielsa y también San Pablo, que eran realmente los jugadores una ansiedad, eso se llama pressing. La forma defensiva, el pressing es la más agresiva, que requiere también una resistencia física, un consumo energético muy alto, muy alto, y un nivel de concentración, inteligencia táctica sobre todo, porque persiguen los jugadores, nadie queda libre y corren de una manera salvaje. Hay videos que dicen los perros salvajes de Chile, hay videos que he visto cuando en la era San Paolo, en la era Bielsa, ¿cierto? Y uno lo ve en YouTube, porque cómo marca uno encima al otro, atosigante. Me acuerdo ese partido contra México, 7-0, sí. Pero analícenlo, la presión, o sea, presionando casi en el tratar de salir del córner, de ese salía jugando el arquero, en el córner recibían los jugadores de México y ya tenían un jugador chileno ahí y marcando en zona 5 jugadores, presionando en la zona, que dicho sea de paso, paréntesis, donde buscan presionar los técnicos siempre es en las bandas, en los pasillos, porque ahí el rival no tiene espacio, porque se le acaba la cancha, está obligado a jugar al centro están cerca de su arco, es todo un peligro, por lo tanto es la mejor zona. Chile presionaba a ese nivel. Este Chile de Gareca no tiene esa capacidad física. Osorio no la tiene, Dávila no la tiene, ¿cierto? Comparando con Mar González, con el mismo Sánchez que jugaba en ese tiempo por la derecha, con Isla, ¿cierto? Como extremo, ya no tienen esa capacidad física. Marcelino tampoco tiene esa capacidad que tenía Arangui en su mejor momento. Si bien Marcelo Díaz también Marcelo Díaz no tenía esa capacidad a lo mejor de ir 1 contra 1 por su velocidad, pero no la tenía, pero sí tenía algo parecido. Me escuchaba un comentario de Guardiola de Bernardo Silva, decía que es impresionante como Bernardo Silva es capaz de marcar a 3 jugadores. Jugador lento, que uno lo ve lento, ¿cierto? Flaquito, delgado, chiquitito. No va marca 3 jugadores. Porque para marcar 3 jugadores, primero hay que saber dónde va el balón y estar ubicado, ¿cierto?, en distancias medias de esos 3 jugadores. Entonces, si le dan un pase, lo anticipa. Bueno, de eso tenía Marcelo Díaz. No tenía la exuberancia física, pero tenía la lectura del juego y esa capacidad que muy pocos tienen de saber marcar al posible receptor y varios posibles receptores del rival, porque se marca al que tiene el balón para el pressing y también a los que van a recibir el balón y cerrar líneas de pase, cosa que no el jugador que tenga el balón no vea a nadie más que camisetas rojas. Eso es lo que hacía el pressing. Con Gareca no. Con Gareca se deja generalmente libre o uno de los 2 centrales marcado por Vargas y Alexis Sánchez marcaba al volante central, Ramadani. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que los equipos, como quieren salir jugando, ¿con quién van a ser los centrales o el arquero? Con el volante central. Claro. Si yo le anulo al volante central, ya le complico. Lo obligo a que venga otro volante, o 2 volantes, o lanzar. Y si lanza, tengo mayores posibilidades, el equipo que está defendiendo, como lo explicábamos, de ganar el balón. Entonces, esa era la marcación. Una marcación más táctica, una más de reagrupamiento defensivo, diría yo, el equipo albanés salía. Insisto, ya eso otro de lo que estábamos acostumbrados y de que nos dio tantos éxitos. Los éxitos de Chile partían por el pressing. Hoy día no tiene pressing. Insisto, difícil que lo tenga con los jugadores, por lo menos en el primer partido que tuvo. Ahora, en lo defensivo, uno dice, ¿qué hacen? Uno lo puede ver en el fútbol mundial también. ¿Qué hacen los extremos entre comillas, como bien lo decía Martín, posicionalmente? ¿Cierto? Osorio y Dávila. Siguen a los laterales, ¿cierto? Tenía a Seferi a Mijaj y a Hijaj, los 2 laterales de Albania, que también se proyectaban. Entonces, hay técnicos, por eso es bueno conocer al técnico, la mano del técnico, que no hacen que los extremos marquen a los laterales, con todos los peligros que eso puede conllevar, o hace que alguno de los volantes marque a ese lateral. ¿Para qué? Para que quede libre ese extremo y aproveche su velocidad. Claro. Cuando yo les digo esto, probablemente a la mente se le vienen 2 jugadores que siempre quedan libres,
que ustedes los pueden ver que juegan como extremo. Vinicius, en Real Madrid, que puede correr hasta la mitad de la cancha para sacarse el offside, para un contraataque. Por eso que lo sigue hasta ahí al lateral, de ahí lo suelta. Ya es problema del equipo, porque saben que el equipo, cuando recupera el balón, el primer pase va a ser a Vinicius en el Real Madrid. En el Real Madrid sobre todo se nota mucho. Y otro jugador es Mbappé, jugando en el PSG, porque son jugadores tan determinantes que yo los quiero frescos, porque tienen una capacidad goleadora, de encarar, de ir hacia adelante, tan verticales, que para qué lo voy a desgastar. Entonces el equipo se diseña en ese aspecto defensivo para dejarlos libres y que aprovechen las espaldas de los laterales. Las espaldas de los laterales proyectados, que es una buena también táctica, ¿cierto? En ese momento del contraataque que pueda obtener su rival, porque imagínense lo que son centrales, que los centrales siempre son de envergadura y lentos, entre comillas, ¿cierto? Generalmente son más lentos que los laterales. Claro. O sea, ¿qué tiene que hacer un central tomando a Mbappé o a Vinicius? Por eso que son tan productivos estos dos jugadores, porque también el entrenador le da las herramientas al equipo para que ellos se desarrollen de la mejor manera. Si tengo todo el rato corriendo a Vinicius con un lateral, probablemente Vinicius no va a tener la frescura necesaria para poder atacar, lo mismo Mbappé. No así con Rodrigo, por ejemplo, yendo a ese ejemplo allá en Madrid. ¿Por qué? Porque no es tan determinante como Vinicius. Claro. Lo mismo de Dembélé en Francia, baja, tiene que bajar, está obligado. Bueno, en Chile, para no irnos tan lejos, Osorio y Dávila bajaban con los laterales y lo hicieron bastante bien, pero sus piernas después no responden, sobre todo Dávila, diría yo, no tiene ese recorrido, porque jugar ahí, insisto, por el pasillo, por la banda, es muy exigente, muy exigente. Entonces, por lo menos ellos bajaban. ¿Y quién quedaban como delanteros? Porque ustedes me dirán, ya, pero ¿quién queda delantero? Sánchez y Vargas, que también no deja de ser interesante, porque con espacio por el centro, Sánchez con Vargas perfectamente van a ser, pueden complicar a cualquier pareja de centrales más un volante, porque así quedaba también el cuadro de Albania, quedaba con los dos centrales y con Ramadani, que era el volante central, para estas labores de transición defensiva o de contraataque del equipo rival, para no quedar permeable ante esa jugada. Entonces creo que también aquí hay otra señal de cómo juega Bici, un poquito, por eso yo decía que es más reagrupamiento que pressing, porque en el pressing es casi hombre a hombre, y yo vi que el equipo rival, porque aquí se explica por qué Chile no tiene el balón, porque tenemos que mirar en ese momento, porque todos estamos esperando ya que Chile ataque, pero se ataca con balón. Y si Chile no recupera el balón, no podemos atacar. Para que se despliegue lo que mencionamos en la primera parte de este podcast. La marca de los dos volantes no es lo suficientemente efectiva. O sea, no marca bien Marcelino Núñez. O sea, contemos la cantidad de balones que recupera. Vamos a tener estadística probablemente más adelante, Martín, ¿cierto? Sí. Pero Rodrigo Echeverría es el que más recupera. Sí, claramente. ¿Cierto? Por lo tanto, es un jugador. Y necesitamos, para que recuperemos el balón, más de uno, porque hoy en día casi todas las selecciones, a nivel de selección, hasta esta Albania, que insisto, no es de gran nivel, para que se saquen ese mito que ponen los comentaristas tradicionales, no es de gran nivel, pero sí se dan dos pases seguidos, porque se entrena tanto hoy día la posesión de balón, que el jugador en general tiene, o sea, le puede dar un pase al compañero a 3 metros, eso lo pueden hacer. Después ya están los jugadores de otro nivel que cuando no tienen espacio dan un pase entre 5 jugadores y dejan a un compañero libre. Ya, esos son otra clase de jugadores. Pero la mayoría, lo normal de los jugadores, se dan un pase a 3 metros y le hacen un rondo, como se dice a nivel mundial hoy en día, o el tontito, como lo conocíamos en Chile. Es lo mismo. Entonces no puede ir un jugador. Es imposible. Tiene que ser un pressing, ¿cierto? Colectivo. Tiene que ser colectivo. No puede ser individual. No sé, creo que con eso, haber explicado, Martín, claramente, espero no haber lateado, pero tenemos que explicar las cosas. Claramente. Tenemos que explicarlo para saber después qué jugador pudiésemos incorporar para qué partido. Cada partido tiene su historia, porque cada rival que enfrenta a Chile va a ser distinto enfrentar a Brasil que enfrentar a Paraguay. O sea, totalmente distinto. Entonces ahí hay una interpretación también del técnico del potencial que tiene mi equipo, pero también del daño que me puede hacer el rival. Si me tengo que adaptar con algunos movimientos, me tendré que adaptar. Eso lo hacía bien Sampaoli, que fue un buen proceso de Chile después de Bielsa, porque él adaptó muchas cosas.
con algunos jugadores. O sea, lo hizo jugar y recorrer lugares, le bajó el pie el acelerador a Chile en ese momento, de lo que venía con Bielsa, para dar otra forma de jugar, también adaptándose a la realidad que tenía en cada partido. Porque Bielsa también, a pesar de que hace pequeños ajustes, pero su preponderancia de su juego es superior al rival, porque él domina el juego, porque él quiere dominar constantemente. Su posición de balón siempre está alrededor del 70% en la mayoría de sus equipos, porque él es protagonista del juego. Entonces, en el caso de Gareca no es protagonista del juego. Aquí se va a adaptar con lo que pueda, con las herramientas que tenga, para hacer daño al rival de una forma y defenderse bien en caso que tenga que hacerlo. Muchas gracias, Mari. Lo último que quería preguntarte, así a grandes rasgos, ¿qué opinas sobre el partido contra Francia? ¿Chile podrá tener cierta manera jugar? Uno puede pensar de igual a igual, pero ¿tiene algo como complicar a Francia? Bueno, Francia, Martín, primero había jugadores que no querían participar contra Chile, porque su partido más importante de estos amistosos sin duda era Alemania. Claro. No porque tampoco yo ponga en tela de juicio lo importante que puede hacer nuestro país. Obviamente somos chilenos y nos gusta que los rivales enfrenten con lo mejor que tienen, pero ellos tienen una Euro. Sí. Y su rival probablemente va a ser Alemania, claro, en instancias finales. Entonces por eso quería medirse con un equipo como Alemania. Y la otra, que la mayoría de los jugadores de Francia tienen etapas finales en sus campeonatos de liga, Champions League, Premier League, Serie A, la Liga Española. Entonces quieren llegar de mejor manera para el partido del fin de semana. Claro. Seguramente van a jugar este fin de semana. Entonces, algunos no querían estar. Pero sin duda aquí cambia todo. Aquí cambia todo. O sea, si si jugaran los titulares, en ofensiva, Dembélé y el mismo Mbappé, ya es complicado. Ya, lo que acabamos de explicar. Un contraataque distinto. Sería un contraataque distinto. Posicionalmente también son jugadores de mejor nivel. Se proyectan los dos laterales, ¿cierto? En general, ¿cierto? Lucas Hernández o el mismo Koundé, que pueden jugar ahí en esas posiciones, que jugaron contra Alemania, son jugadores que también pueden eludir rivales. Lo que decía, que el nivel individual, más allá de lo colectivo y también los movimientos, por supuesto, de un equipo subcampeón del mundo, campeón en el mundial antepasado, estamos hablando de jugadores de otro nivel. Y que hay que, no solo que está la alta probabilidad de perder el duelo, sino que también requiere una cobertura. Y en esa cobertura, porque después que elude a mi compañero tengo que salir, pero si salgo dejo libre otro rival. Claro. Entonces tiene que haber prácticamente una permanente cobertura defensiva del equipo en general. Inclusive decidir qué jugador ya no podemos marcarlo a todos, a uno vamos a tener que dejar libre. Esto se da mucho en el básquet, que el básquet marcan a varios jugadores y llega un momento para hacer la doble marca con los más preponderantes que liberan a uno. Ya lo vamos a dejar libre, y si encesta de 3 puntos, bueno, ya. Porque la probabilidad también que enceste está 50 y 50, vamos a arriesgar. Bueno, en el fútbol hay momentos con este nivel de equipo que hay que dejar uno libre. Y hay que saber a cuál. O hay que dejar de marcar porque probablemente en la zona, espacios cercanos al balón, por supuesto que hay que estar muy atentos, y algunos lejanos, cierto que hay que decidir cuál dejar. Y por eso que se convierte en goles, por eso que los delanteros, algunos se salen de la marca y se ponen detrás de los centrales, por eso que hay otros que anticipan a los centrales, porque obviamente a veces no alcanza, porque hay jugadores tan desequilibrantes que van eludiendo al rival y van quedando compañeros en el camino que ya no están disponibles para la fase defensiva, sobre todo cercana al área. Por lo tanto, un partido muy complejo. Ahora, esta es una Francia que deja jugar de alguna manera, que también nos va a presionar arriba como lo hace Alemania. A mí me sorprendió la Alemania de Nagelsmann, una más agresiva, más intensa, más de pressing. Francia deja jugar, entonces vamos a ver que en un momento Chile va a tener el balón, va a poder rotar, pero sí, son rigurosas en la marca, en la última zona, y vamos a depender aún más de Sánchez. O sea, Sánchez va a ser el jugador que le va a dar el respiro a Chile porque le va a costar tener el balón. Partido complicado, pero un gran examen para Gareca. Y a ver si también su mano, que lo acabo de decir, porque uno se puede quedar con la mirada que va abrazando a Alexis, cierto, que palmotea a Bravo, qué sé yo, cosa que no veíamos, por ejemplo, con Bielsa, cierto, sí lo veíamos un poco más con Sampaoli, con otros técnicos que eran más afables con el jugador, y uno pudiese decir, no, lo está dejando que haga lo que quiera. No, o sea, también hay una mano de Gareca, o sea, se hace respetar, sin duda. Un técnico ya
de años, de experiencia, no se deja pasar a llevar, pero en estos partidos clase A, donde se ve también la mano del entrenador. Claro. Con los recursos que tiene, cómo hace frente a esta Francia que sin duda va a ser un espectáculo verlo en el partido de hoy. Muchas gracias, Mario, por tu apreciación, por ese análisis tan detallado, exhaustivo y minucioso. Te damos gracias también porque nos muestra, de cierta manera, nos revelan lo que pasa en la cancha, que tal vez los medios a veces no nos revelan tanto lo que pasa en la cancha, sino cosas más extra futbolísticas, pero es muy importante saber a qué juega Chile para tener una idea certera sobre en realidad lo que es la selección. Así que te damos las gracias y con esto estamos cerrando nuestro podcast. Espero que les haya gustado y nos vemos, espero en una próxima ocasión ya prontamente. Así que muchas gracias y nos despedimos. Muchas gracias a los que tienen la paciencia de estar con nosotros. Nos extendimos, pero gracias. Tratamos de hacerlo cierto para dar una mirada distinta. No es la que más sabe, por supuesto que no, sino que una mirada distinta y con mucha sencillez lo decimos porque tratamos de dar una visión que creo que es importante para aprender todo un poquito más de fútbol y no dejarnos llevar por comentarios superficiales que de verdad que a los que amamos el fútbol no nos ayudan. Claro. Gracias, Martín. Gracias, Mario, y con esto cerramos el podcast de esta ocasión, así que nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.